Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos más importantes y se la compartimos con un análisis crítico de la realidad en la que nos encontramos cerrando la semana este viernes 24 de octubre del 2025. Hoy vamos a tener dos entrevistas bastante interesantes. Vamos a conversar con Temoris Greco, quien es periodista, analista, corresponsal de guerra. Él escribió un artículo esta semana muy interesante en Milenio, donde habla de cómo los sectores conservadores del ala republicana e incluso el propio Donald Trump están azuzando, digamos, el odio contra los migrantes y contra las minorías, una escalada muy peligrosa de racismo y clasismo en Estados Unidos. Aprovechando el contacto con Temoris como especialista en temas internacionales, también vamos a preguntarle cómo ve la situación con esta muy frágil tregua allá en la Franja de Gaza y también cómo ve los movimientos recientes de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico en torno a América Latina. Hoy, por cierto, se anuncia el despliegue de un portaaviones hacia las aguas del Mar Caribe, acechando ahí a los gobiernos, sobre todo de Venezuela, pero también de Colombia. Y también vamos a hablar con Héctor Iván del Toro, quien es economista aquí de el CUSEA, quien hace una medición cada 2 meses de cómo va el comportamiento de los precios de la canasta básica comparado con los salarios. Nos va a comentar cuáles son los productos que más están aumentando y qué podemos esperar para el final del año. Gracias por acompañarnos, gracias a Paloma y a las compañeras del equipo de redes sociales por apoyarnos, gracias a Alejandro Coronado que nos apoya con la producción de este espacio, con el apoyo de Stacy Torres y gracias también a Manuel Candelas que nos apoya en los controles técnicos de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Diego Velázquez que nos apoya con la asistencia de la producción, pero especialmente gracias a ustedes por acompañarnos cada tarde a través del 104.3 de FM en la zona metropolitana de Guadalajara, también a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en el resto de Jalisco y por supuesto en nuestras redes sociales, donde ya estamos transmitiendo en formato video en vivo este programa. Cosa Pública 2 en X o Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook y Cosa Pública 2.0 en nuestro canal en YouTube, al cual le invitamos a que se suscriba. Vamos a partir, el programa de hoy es con un pequeño resumen de la crisis social más cercana que tenemos en Jalisco en torno a personas desaparecidas. Esto porque hay un balance que presentó la Fiscalía sobre las fosas clandestinas que está trabajando, de hecho 24, está trabajando la autoridad en 24 fosas de manera simultánea en este momento, según reporta el día de hoy el diario El Informador. Dice, son al menos 24 las fosas clandestinas en las cuales está trabajando la Fiscalía de Jalisco a través de la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Así lo confirma el reporte titulado Sitios de Inhumación Clandestina, con un corte al pasado 30 de septiembre, donde se documentan al menos 23 fosas con la etiqueta procesando, de las cuales han sido localizadas estas en 2025. Esto refiere que el personal continúa en campo trabajando en la localización de cuerpos, restos humanos y otros indicios en esos 24 fosas, es lo que comenta en general. Entre ellas se encuentra en primer lugar la ubicada en el predio del Rancho Izaguirre, allá en Teuchitlán, descubierta, o más bien se hizo mundialmente famosa en el mes de marzo de este año. Ese sitio fue encontrado en marzo y se ha denominado como un cuartel de adiestramiento del crimen organizado. El predio aparece en la lista de sitios de inhumación clandestina, en la cual han trabajado incluso la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal. Pero a casi 8 meses del hallazgo no hay registro de las víctimas que pudieran haberse encontrado en este lugar. Me parece que va muy lento la investigación en torno a ese escandaloso caso del Rancho Izaguirre. Volviendo a la nota, dice que en la veintena de fosas en procesamiento se encuentra también la localizada en la colonia Las Agujas, acá en Zapopan. Esta fue localizada en el mes de febrero, donde se han extraído hasta el momento al menos 270 bolsas con restos humanos. Según el reporte de la Fiscalía de Jalisco, de ellas se han confirmado al menos 60 víctimas, de las cuales solo 26 han sido identificadas hasta ahora por sus familias. Falta mucho, me parece, aún por trabajar ahí en Las
agujas no solo en la identificación, sino, pues comenta la nota, que sigue abierto, digamos, el procesamiento en esa megafosa. Dentro de estas 23 fosas, cuenta el trabajo del informador, se encuentra también el caso del Panteón de San Sebastianito en Tlaquepaque, donde se han documentado desde agosto pasado el hallazgo de cadáveres, algunos con huellas de violencia, inhumados dentro del cementerio de forma clandestina. Hasta el último corte suman 21 víctimas en ese lugar, en ese panteón, ninguna identificada hasta ahora. También se procesa la fosa encontrada en Arenales Zapatíos, también acá en Zapopan. Esto fue en el mes de agosto, de donde se han extraído por lo menos 16 víctimas, de las cuales 6 ya fueron identificadas por sus familiares. Ahí aparece además el caso de la fosa clandestina localizada en Arroyo Hondo, también en Zapopan, que según la vicefiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Trujillo, pues suman ya 48 bolsas con restos humanos extraídos del sitio, aunque hasta el momento no se tiene un número determinado de víctimas contenidas en ellas. Citan textualmente a la vicefiscal en la nota y dice: recordemos que en Arroyo Hondo se ha estado trabajando en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ya tenemos varias semanas trabajando a este punto, y como son espacios muy amplios, se está trabajando con la retroexcavadora. Así como hay días en los que hay localización de indicios, hay días en los que no obtenemos nada, comentó. También habló, por cierto, del procesamiento de otro predio, pero ubicado en Colinas del Roble, donde se habla aparentemente pues de alrededor de 48 bolsas. Dice la nota que además de estos 23 sitios referidos en el reporte mensual de la Fiscalía, la vicefiscal refirió ayer en rueda de prensa que fue iniciado el procesamiento de un predio en Colinas del Roble, en Tlajomulco de Zúñiga, donde ya se había notificado un hallazgo en septiembre, pero aún no ha sido sumado a la lista. Según la vicefiscal, hasta el momento no se tiene una cifra oficial de víctimas o bolsas recuperadas, pero el colectivo de búsqueda Corazones Unidos reportó el hallazgo tan solo el día miércoles de esta semana de 2 personas, dice, emplayadas y semienterradas en ese punto. Colinas del Roble, que viene a sumarse a esta lista entonces de 24 fosas en las que la autoridad sigue trabajando de manera simultánea, tratando de identificar posibles víctimas. Hay que recordar además que la mayoría de estas fosas han sido localizadas por los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Rápidamente también les compartiremos en las redes sociales un reportaje que publica la revista Proceso y nos cuenta que el Estado de Jalisco alista los expedientes de alrededor de 800 cuerpos de personas no identificadas que permanecen en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con el propósito de proceder a su inhumación en 3 panteones municipales. El titular de Ciencias Forenses, Axel Rivera, explicó que se están integrando todos los elementos que conforman el archivo básico de identificación con el fin de reunir la mayor cantidad de información posible que permita la plena identificación de los cuerpos. En los casos en que esto no sea posible de inmediato, se comenta, se conformarán los expedientes con toda la información disponible para facilitar una eventual identificación futura una vez que los restos se encuentren ya sepultados. Para proceder con la inhumación, el archivo básico debe estar completo, incluyendo datos de características fisionómicas, genética, dactiloscopía, odontología, antropología y el proceso de criminalística y medicina forense, que abarca fotografías y el protocolo de necropsia. El funcionario también explicó que el protocolo para este proceso será en colaboración, lo habíamos comentado el día de ayer, una colaboración interinstitucional, y para ello van a conformar la llamada Comisión de Trabajo para el Acompañamiento y Observación del Proceso de Inhumación de Personas Fallecidas No Reclamadas. Explicó que una vez culminado el proceso forense y completado el archivo básico de identificación, los casos de personas sin datos de identidad serán presentados a la mesa de trabajo con la Fiscalía del Estado. En esa instancia, la Fiscalía revisará el tema desde la perspectiva de la investigación ministerial para concluir sus datos de investigación. Es un proceso bastante interesante. Vamos a compartir esa nota. Y también otra que publica el diario Milenio el día de hoy, con información también de ciencias forenses, pero ahí hacen un balance de que apenas 1 de cada 19 cuerpos inhumados ahí son identificados de manera oficial. Va lento también entonces el proceso. También les vamos a compartir en redes sociales, como seguimiento de esto que hemos venido ofreciendo a lo largo de la semana, reacciones a lo que ocurre en torno a la activación del artículo 34 de la Convención del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, algo que el Estado mexicano rechaza. Sin embargo, varios especialistas han hablado sobre ello. El diario NTR publica una nota el día de hoy con declaraciones de David Coronado, integrante
integrante del Comité de Análisis Universitario de esta Casa de Estudios en materia de desaparición de personas. Él señaló que México no quiere admitir, digamos, que este escrutinio internacional en torno a personas desaparecidas porque el país enfrenta un riesgo político y social importante si el tema se discute dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas, porque exhibiría la magnitud de las desapariciones y cuestionaría la capacidad del Estado para atenderlas, es lo que señaló el especialista, un poco en concordancia también con lo que nos comentó Santiago Corcuera en este espacio. Esta semana cuando hablamos con él hay que recordar que fue presidente justamente del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas. La jornada también publica el día de hoy, a propósito de este tema, una nota con una información oficial de parte de la Cancillería de nuestro país que rechaza que las desapariciones en México sean generalizadas y sistemáticas como lo investiga este comité, un poco en sintonía también con lo que planteó el representante de México ante Naciones Unidas cuando se discutió este tema en el marco de este comité. También una situación muy, muy grave que ocurrió, pero en Durango, hablando de personas desaparecidas, se confirmó que fue robado una bebé de un hospital materno infantil. La Fiscalía de Durango emitió una alerta Amber por la desaparición de una bebé de un mes de nacida sustraída del hospital materno infantil allá en Durango, en la capital. La sustracción ocurrió la tarde de ayer. La bebé, identificada como Judith Alejandra Rivas Ruiz, nació apenas el 20 de septiembre. Y ahí comparten las características de esta bebé de un mes de edad, y la Fiscalía pues emitió la ficha de búsqueda con las características de la persona que presuntamente se robó a esta bebé, y se está pidiendo la colaboración, obviamente sobre todo de la ciudadanía ya, pero lo vamos a compartir también entre todos para que entre todos apoyemos a la localización de esta bebé. Y qué lamentable esta situación que siguen representándose en diferentes partes del país, robos de bebés en hospitales. Vamos a hacer la primera pausa, acompáñenos que ya venimos con la primera entrevista. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Queremos cerrar la semana, digamos, haciendo un balance de lo que sucede en Estados Unidos, sobre todo los ecos que tuvo la extraordinaria movilización contra los reyes, contra Donald Trump y sus políticas racistas, contra los migrantes militaristas también. Pero a propósito de esto, Temoris Greco, quien es un periodista, analista, corresponsal de guerra, publicó esta semana un reportaje muy interesante en el diario Milenio, donde nos cuenta cómo la élite republicana está azuzando el odio en contra de los migrantes y en contra de las minorías. También, como es especialista Temoris en temas internacionales, vamos a aprovechar a preguntarle también cómo ve los últimos movimientos militares de Trump en torno a América Latina y también cómo ve la muy frágil tregua allá en la Franja de Gaza. Temoris, ¿cómo estás? Buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás? Oye, pues sí, un montón de temas. Sí, gracias por tomar esta llamada, es muchísimo. Vamos a ver si podemos enlazar todos los temas y sintetizarlos. Trump está en el medio, digamos, de estos temas. En principio, preguntarte sobre este reportaje que publicaste en Milenio a partir de las manifestaciones No Kings en Estados Unidos y particularmente de ese video patético que publicó Donald Trump, donde aparece en un meme piloteando un avión de caza, arrojando mierda prácticamente sobre los manifestantes, de hecho con inteligencia artificial, pero eso es un reflejo de cómo está azuzando el odio contra los migrantes y las minorías, Temoris. Pues yo creo que es lo que nos está diciendo es que tiene una capacidad de producir excremento alucinante, ¿no? Pues, o sea, lo vemos en ese video que él compartió alegremente, en donde él aparece como piloto y rey a la vez como monarca, y de su avión pues van cayendo enormes pelotas de excremento que pues de dónde sale, o sea, sale del propio Donald Trump. Esa es yo creo que una de sus grandes habilidades. Pero bueno, está efectivamente generando un odio enorme. Acabamos de ver y escuchar con azoro, porque pues siempre nos sorprende cómo dice las cosas, este video en el que dice
que no tiene que pedir al Congreso ninguna declaración de guerra, que ellos van a seguir matando gente. Así dice, pues vamos a seguir matándolos, o sea, se van a quedar muertos, como si hiciera falta que explicara a qué se refiere. A gente que ni siquiera proveen evidencias, de hecho, no parece que las tengan, de que tengan algún tipo de relación con el narcotráfico. Yo he estado en la zona donde están matando ahora gente, y las lanchas son muy importantes. O sea, en el Pacífico colombiano, que es una zona de muchos ríos y muchas selvas, no hay carreteras. Entonces, para ir de un pueblo a otro, se usan las lanchas, y con mucha frecuencia, sobre todo en los viajes más largos o en los que van de un río a otro, pues hay que salir del río, entrar al océano, y después de un rato pues ya uno ingresa al río que uno quiere. Es la forma tradicional de muchos siglos de transportarse ahí. Pero ahora la gente está aterrorizada porque ¿a quién están matando? ¿A quién están bombardeando? No se sabe. El propio Trump presume que está acabando con la pesca, o se le parece un signo de avance y de éxito estar acabando con la economía de la gente, con la pesca. Entonces acaba con la pesca, pero no solamente, o sea, el que no, pues, ni conoce, ni sabe, ni tiene información completa, habla de lo que más o menos se imagina, pero no solamente la pesca, la economía de esas regiones depende de que las lanchas estén surcando el mar, y ahora es un peligro mortal. Es terrible porque el propio jefe del Pentágono confirmó que en estos 10 ataques que han realizado hasta ahora han asesinado a 43 personas. Podríamos pensar que son 43 ejecuciones extrajudiciales. Y lo que está haciendo es generar terror. O sea, lo que él espera es que se acabe el tráfico por lanchas de contrabando de drogas, y toma como ejemplo que se acaba la pesca. Bueno, lo que está haciendo es generar terror, está dando golpes muy, muy fuertes, muy espectaculares, que él presume que están difundiendo las imágenes para generar terror, pero terror en general contra la población. O sea, es terrorismo puro y duro, abierto, evidente. El mismo tipo que está acusando a otros, a todo el mundo de terrorismo. Y también de paso acusó a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, de matón. Pero un día lo acusa de matón y al día siguiente presume de estar matando gente. O sea, es ya descaro. Está lleno de contradicciones Trump, quien por cierto pues supuestamente quería que le dieran el Premio Nobel de la Paz, él presumiendo que está acabando guerras, pero lo que está es fomentando guerras en nuestro propio continente, ¿no? La ironía. Claro, porque bueno, si quieres ya podemos pasar a otro de los temas, todo sí. lo de Gaza ya lo hemos platicado, sí. Todo esto que llama acuerdo de paz. Desde el principio, en primer lugar, no fue un acuerdo de paz, fue un ultimátum de rendición. Y esto fue clarísimo. Trump le dio a Hamás 3 días para que aceptara ese acuerdo, que no es un acuerdo porque pues tampoco se negoció un acuerdo, tú dices que te gusta, que no, y aceptas otras cosas. Pues aquí no, fue una imposición, fue un ultimátum de rendición, que además no está hecho para que Israel lo respete. Los israelíes no lo quieren, no les gusta el acuerdo, no quieren entrarle, y están haciendo todo lo posible para sabotearlo. Lo intentaron este domingo en que murieron 2 israelíes en Gaza. En primer lugar, ¿qué diablos hacen israelíes en territorio extranjero? Pero bueno, murieron 2 de ellos por una explosión. Inventaron un cuento, inventaron que Hamás de pronto salió de un túnel y les disparó con un cohete antitanque, pero los periodistas palestinos hicieron su chamba y de ahí descubrieron que en realidad estos son hombres que, violando los términos del acuerdo o del ultimátum, seguían destruyendo casas. Ellos siguen en su empeño de arrasar con todo lo que hay en Gaza para poder expulsar a la población y recolonizarla y reconstruir después. Entonces, estos seguían tirando casas, y en ese proceso encontraron un explosivo que puede haber sido un explosivo
plantado por los palestinos antes del cese al fuego, o incluso también puede haber sido una bomba israelí que no explotó. El caso es que lo aprovecharon para lanzar unos bombardeos enormes que a final de cuentas resultó que los gringos les dijeron no creemos en su versión y tuvieron que echarse para atrás. Pero están buscando cualquier pretexto para romper el pacto, y de hecho no lo están respetando, siguen matando gente y además no permiten que entren los 600 tráileres de ayuda humanitaria que se habían comprometido a dejar pasar, ni el 10% de eso. Es terrible, pues tú conoces bien aquella región, Temoris, has viajado allá, has estado en casa, en los territorios palestinos, y de hecho has sido muy crítico tú de otra política de Israel, que es el bloqueo informativo, el no permitir la entrada de periodistas independientes a cubrir lo que ocurre, ni siquiera en este momento, por cierto, de la supuesta tregua permite Israel. Ahí leí una nota de que hay una queja de la Asociación de Corresponsales Extranjeros allá por Israel, que sigue bloqueando la entrada de periodistas en una región donde han muerto más de 200 periodistas además, ¿no? Bueno, han matado, ¿no? O sea, han matado, exacto. Para eliminar el pasivo, o sea, ellos no se murieron. Israel mató a más de 254 y los siguen matando. Y efectivamente impide que los periodistas extranjeros podamos entrar ahí. La Asociación de Periodistas Extranjeros convocó a muchos periodistas que hemos cubierto la zona y juntos firmamos este documento que le pidió a la Suprema Corte de Israel que, con base en la legislación israelí, dejen de impedir el acceso. Como la Asociación de Corresponsales Extranjeros es una asociación legal, pues tiene una representación, o sea, es una persona legalmente reconocida en Israel, entonces tienen derecho a pedir lo anterior. El tema es que una y otra vez los jueces posponen una resolución. No dice, o sea, están como el son de la negra, ¿no? Uh-huh. No dicen que no, uh-huh, pero tampoco dicen cuándo. Temoris, también mientras ocurre todo esto, mientras sigue violando Israel la tregua, ahora trata de terminar de anexionarse prácticamente Cisjordania. En el Parlamento israelí, pues aprobaron una resolución para anexionarse, y estaba viendo algunos videos que han circulado esta semana, sobre todo de colonos israelíes agrediendo, pero de una manera brutal, a ciudadanos palestinos allá en Cisjordania que simplemente están, digamos, recolectando en el campo alimentos, y son agredidos con un odio tremendo. Quiero preguntar tu opinión de esto y si lo relacionamos, digamos, volviendo a Estados Unidos, con el odio también, pero en el caso de Estados Unidos, el odio a los migrantes, a las minorías. Hay una especie de odio que fomentan tanto pues el gobierno de Netanyahu en Israel como Trump en Estados Unidos. Bueno, yo creo que sí hay una diferencia en esto, porque una cosa, a ver, el odio a los migrantes en Estados Unidos es el odio a quienes vamos para allá, ¿no? Uh-huh. Es el sí, odio a quienes llegan. Y en este caso es el odio a quienes viven ahí. Los que están llegando son los que están atacando a las personas que han residido ahí por generaciones y generaciones, desde hace cientos de años. Y es bastante más violento y brutal. Es el odio de los colonizadores, el odio de los que llegan a reemplazar a la población local y ya les surge que se vaya. Entonces, eso viene desde hace un montón de años, o sea, pero desde el 7 de octubre de 2023 se ha intensificado. O sea, lo han estado haciendo cada vez con mayor brutalidad y violencia en esos últimos 2 años. Está esto que aprobó el Parlamento israelí. En realidad fue una jugarreta de la política interna de Israel. Efectivamente, los socios de Netanyahu quieren anexarse Gaza. Cisjordania. Antes de la anexión de Gaza ya tenían desde hace muchos años un plan y ya han estado avanzando en él para irse quedando con Cisjordania. Entonces esto ya es viejo. De hecho, ya habían aprobado en el Parlamento una resolución parecida. Uh-huh. Estas se llaman resoluciones borrador, draft resolution en inglés. Sí. O sea, son resoluciones que no son de cumplimiento obligatorio,
y que tiene la intención de generar presión sobre el gobierno para que vayan en ese sentido. O sea, de hecho, el gobierno de Israel tiene la autoridad, de acuerdo con sus propias leyes, no con la legislación internacional, de llevar a cabo esta anexión, sin necesidad de que el Parlamento lo apruebe. Pero el Parlamento aprueba son estas resoluciones que en realidad es una moción o invitación o solicitud de que se lleve a cabo esta anexión. Y es parte del juego político que traen interno, porque esta fue una votación en la que participaron algunos socios de Netanyahu, pero no su partido, y también participaron partidos de la oposición. Entonces son grillas internas que independientemente de lo que ellos traigan, pues es clara que esa es la intención del gobierno, de la oposición, salvo unos pocos diputados de izquierda o que representan algunos palestinos, que son hay 2 diputados que están ahí y que son a los que maltratan todo el tiempo. Pero la mayor parte de los israelíes está muy, muy feliz, muy deseosa de llevar a cabo esta anexión. Es terrible. Uno de esos diputados, por cierto, es el que protestó en la visita de Trump allá al Parlamento y lo sacaron de una manera brutal. Fueron dos y a los 2 los corrieron, pero bueno, o sea, no hay ningún respeto a la investidura del legislativo. Yeah. Temoris, para cerrar la entrevista, solo volver al reportaje tuyo. Me llamó la atención en el caso de Estados Unidos, de cómo desde las juventudes republicanas, de los grupos de jóvenes republicanos, en los chats hay un abierto odio, racismo, pero brutal en contra de los migrantes y de las minorías, algo que justifica, mencionas por ahí, el vicepresidente J.D. Vance como, es solo un comentario estúpido que uno hace en la juventud, pero son gravísimos, digamos, estos nuevos cuadros de la derecha. Sí, el vicepresidente lo trata como si fueran cosas de niños, aunque pues son políticos jóvenes que ya tienen cargos de responsabilidad y que aspiran a más y que pronto pues van a ser los nuevos. Que no sorprende. También ahora hay una investigación porque en una sesión por Zoom se dieron cuenta de que en la oficina de uno de los representantes republicanos había una suástica, o sea, pues finalmente lo traen ahí y es parte de su ADN. Pero no te sonó, Jesús, esto del chat de esos jóvenes republicanos, ¿no te recordó algo? Porque ayer, por coincidencia, mientras esto lo publiqué en Milenio, yo no decidí la fecha de publicación, de hecho me sorprendió porque pensé que salía hoy. Ajá. Pero que por coincidencia también ayer mismo publiqué en mundoabierto.info los chats que salieron en 2012 que publicó aquí en Ciudad de México un medio que se llama Libre en el Sur, donde jóvenes panistas, los que ahora controlan el PAN, en aquel tiempo eran jóvenes, también tenían un chat con una extrema, o sea, que se filtró ese chat y muestra su extrema violencia racista, clasista, misógina, homófoba, en donde hablan de apostarse al fútbol, al resultado del fútbol, a sus secretarias, en donde incluso ponen a rifa a la hermana de Santiago Taboada, el que el año pasado fue candidato a jefe de gobierno aquí. Bueno, pues qué eso terrible. Es lo que hacen este tipo, o sea, no es novedad lo que hicieron los republicanos. Aquí los panistas se les adelantaron y ahora son los que manejan ese partido. O sea, ahora son los que relanzaron el partido con el lema, ¿cuál es? Patria, familia y libertad, algo que pues proviene de la época de Mussolini, curiosamente. Temoris, pues muchísimas gracias por este muy breve repaso por la actualidad internacional, por compartir tus reflexiones con nosotros y seguimos en contacto. Vale, gracias Jesús. Un fuerte abrazo, hasta luego. Temoris Greco, corresponsal de guerra, especialista en temas internacionales, ahí tiene el repaso. Ya hacia el final del programa también les vamos a comentar en detalles lo que ha sucedido el día de hoy, particularmente de los últimos movimientos de Donald Trump en torno a América Latina, focalizado en Colombia y Venezuela. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a hablar después de temas de economía, del impacto de los precios en el bolsillo de las y los trabajadores. Cosa Pública 2.0.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente estamos entrando en la recta final del año y es la temporada donde suele haber mayores gastos. Por una parte pues viene el tema de las posadas en diciembre, tema también de las navidades. Antes de noviembre está este evento pues capitalista de El Buen Fin, donde muchas personas ahí suelen engancharse con deudas. Pero ¿cómo están los precios, sobre todo de la canasta básica hasta ahora durante el año? ¿Cómo está el tema de la inflación y cómo está impactando en el bolsillo de las y los trabajadores, en el salario? Para hablar de esto le agradecemos a Héctor Iván del Toro que tome esta llamada. Él es economista del Departamento de Métodos Cuantitativos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Él desde hace años viene haciendo un seguimiento muy puntual cada 2 meses del comportamiento de la canasta básica acá en la zona metropolitana de Guadalajara. Héctor Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para todos los radioescuchas. Igual para ti. Gracias por tomar esta llamada, Héctor Iván. Coméntanos, por favor, tienes el corte más reciente, me comentaste, hasta el mes de septiembre, de esta medición que haces de la canasta básica en la zona metropolitana de Guadalajara. O sea, que es algo más cercano a lo nuestro que los reportes que presenta el gobierno federal, que es a escala nacional. Acá en nuestra zona metropolitana, ¿cómo ha estado el comportamiento de los precios? ¿Cuánto cuesta una canasta básica? Sí, mira, efectivamente, como tú lo acabas de mencionar, el corte más reciente que tenemos es en septiembre, y para esto, pues, por arriba de lo que el Banco Oficial, el Banco de México está señalando, y esto es simplemente por las características económicas que estamos representando en las presiones inflacionarias que trae el banco con respecto a lo que viene las características agrícolas. Estamos teniendo mucha presión para lo que viene siendo el limón, el aguacate, el maíz, por las presiones que se están dando por parte de los agricultores, y esto está trayendo pues consigo que tengamos una inflación muy alta. Y esta característica también está asociada a la pérdida del poder adquisitivo de las personas, que simplemente por la inflación que estamos representando, las personas única y exclusivamente por la presencia de la inflación estamos perdiendo alrededor de 5.37%, como te mencionaba, lo cual representa una característica de lo que viene siendo 486 pesos, única y exclusivamente por la presión inflacionaria que tenemos al día de hoy. Es decir, que nuestro salario, el golpe de los escalada de precios se representa en 486 pesos. ¿Cuánto cuesta en este momento una canasta básica acá en la zona metropolitana, Héctor? Sí, mira, nosotros tenemos una canasta básica calculada que son 123 productos que están en 4 bloques, lo que viene siendo cuidado personal, cuidado para los hijos, en este caso los bienes y enseres domésticos que necesitamos para la cocción de alimentos, y en este caso, pues todos aquellos productos que se derivan del campo. Entonces, para este tipo de características de los 123 productos, la canasta básica al día de hoy, de manera mensual, tiene un precio de 11.547 pesos con 36 centavos. Esto es para nosotros algo que está generando una problemática pues muy fuerte para el bolsillo de los trabajadores, porque al inicio del año 2025 nosotros traíamos un precio de 11.539 pesos. Entonces ahí es donde estamos viendo las características por las cuales cuando las personas van a mercados, supermercados y tianguis, cada vez vemos que tenemos que desembolsar más dinero para comprar los mismos productos que comprábamos con habitualidad. Entonces ahí es donde estamos viendo el alcance que está teniendo este nivel inflacionario y que golpetea directamente al bolsillo de los trabajadores. Es brutal porque es mucho más de un salario mínimo. Me parece que el salario mínimo este año es al mes alrededor de 8,000 pesos. Esto sería como un salario y medio que se necesita solo para la canasta básica. Sí, efectivamente, como lo acabas de mencionar, pues el índice salarial que nosotros percibimos como trabajadores es de 8,600 pesos, más o menos, pesos más, pesos menos, pero realmente hay muchas familias que tienen que desembolsar entre 1 y 2 salarios mínimos para poder adquirir la totalidad de la canasta básica. Entonces, si consideramos que aquí en el estado de Jalisco al menos entre el 25 y el 28% de la población gana cuando menos un salario mínimo, o sea que están ganando 8,600 pesos mensuales, y vemos los precios que oscilan en los precios de la canasta básica, pues hay muchas personas que prácticamente tienen que hacer magia para poder hacer rendir su dinero, porque muchas veces tienen que dejar de consumir cierta clase de servicios para poder comprar los alimentos necesarios para el hogar, porque muchas veces la canasta básica que nosotros analizamos no contempla el pago de la luz, de la renta, del agua,
y por ejemplo televisión por cable y de internet, que muchas veces para los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias pues son meramente indispensables para el desarrollo educativo de ellos. Claro, no, pues es terrible. ¿Tienes calculado cuántos en Jalisco personas perciben 2 salarios mínimos aproximadamente, Héctor? Sí, mira, nosotros tenemos calculados que entre el 25 y 28% de la población es la cantidad de jaliscienses que ganan cuando menos un salario mínimo. Ajá. Del 25, que en este caso sería tomándolo como si fuera ese número, del 25 al 42% ganan 2 salarios mínimos. Y de ahí en adelante pues vemos personas que pues empiezan a ganar más salarios mínimos, pero realmente la importancia de esto es que muchas veces la población que está ganando 1 o 2 salarios mínimos prácticamente no les ajusta, porque vemos que las rentas están muy caras, las casas de habitación para poderlas adquirir prácticamente es a crédito y a 30 años o 25 años como mínimo, porque realmente el salario no les ajusta para poder mantener una vida equilibrada ante todos y servicios que tenemos que adquirir y que preferiblemente nos ayuden a tener una buena forma de salud, porque hay que recordar que el artículo 123 constitucional en su numeral número 4 señala que las personas deben de tener un salario mínimo digno para poder cubrir sus necesidades básicas e inclusive para pagar la educación de los hijos. Y cuando vemos este tipo de implicaciones inflacionarias tan elevadas, pues prácticamente vemos que la mitad de la población no pueden sobrellevar las condiciones económicas de una familia digna. Es terrible, la mitad de la población en Jalisco no podemos sobrellevar, digamos, mantener la economía, está muy, muy terrible. ¿Qué nos espera para el final del año, Héctor, Iván del Toro? Ya comentabas, hemos visto como un ejemplo estas protestas de los productores de maíz en las últimas semanas, pidiendo mayor cobertura o mejor pago para sus productos, pero ¿qué podemos prever para el final del año? Mira, vemos todavía una situación muy complicada porque como tú lo estás mencionando, los agricultores tanto de maíz, aguacate, limón, que son ahorita los más importantes porque se están manifestando por recibir precios que prácticamente están por abajo del precio de producción. ¿Qué quiere decir esto? Que están ofreciendo sus productos al mercado y no les permite llegar a tener la capitalización de poder reinvertir, porque realmente están ganando mucho menos de lo que ellos están ofreciendo el producto. De hecho, por ejemplo, en el caso de los agricultores de maíz, ellos están pidiendo que el maíz se dé básicamente a un precio de referencia de 7,200 pesos, porque ellos en el mercado reciben entre 4,500 y 5,250 pesos por tonelada de maíz. Entonces ahí es donde vemos pues, prácticamente que los que son intermediarios son los que se están haciendo pues prácticamente ricos a costillas del campo mexicano, y esto es simplemente por las condiciones que se le está pagando a lo que viene siendo estos productores de maíz. Por ejemplo, en el caso de los michoacanos que están teniendo problemáticas a causa del limón, ellos están recibiendo entre 50 centavos y $1.20 por cada kilogramo de limón, cuando en los mercados y supermercados vemos que el precio del limón, ya sea el de semilla o de sin semilla, se vende entre 38 y 52 pesos el kilogramo. Ahí es donde vemos que los intermediarios están ganando a costillas de los agricultores y pues prácticamente ellos no ven un respaldo fuerte por parte del gobierno federal, que los está dejando en el olvido, y ellos están prefiriendo que los productos se pierdan en las parcelas para que de esta manera se genere una presión de escasez y que tal vez el precio alcance a subir un poco para no verse tan afectados por la pérdida de sus productos. No, es terrible. Además, me imagino del impacto de la violencia. Esta semana pues fue la noticia del asesinato de un dirigente productor de limón en Michoacán, que venía acusando temas de extorsión, digamos. ¿Eso también viene a sumar a una escalada de precios, Héctor del Toro, esta situación? Sí, porque como tú lo acabas de mencionar, la inseguridad pues está prácticamente generando que ellos sean el objeto de que se les diga cuándo vender, cómo vender y a quiénes venderles, para de esta manera pues tener un cierto desarrollo potencial de la ganancia, pero no en este caso los agricultores, sino aquellas personas que están haciendo negociaciones tras debajo del agua con los productos que los campesinos generan y pues dificultan más las condiciones de vida de las personas. Claro. Héctor, Iván del Toro, finalmente pues ya viene ahorita la temporada de la discusión del aumento del salario para el próximo año. Viendo cómo está la inflación este año, el comportamiento de los precios, más o menos ¿de cuánto crees tú que debería ser aproximadamente el aumento salarial para 2026? Mira, en el sector oficial ellos están dejando que es muy probable que se acepte un 12% adicional a los salarios de los mexicanos, pero
pero en esas condiciones que nosotros estamos llevando, mínimo debería de ser de 17% para poder hacer equiparables las condiciones inflacionarias, porque de seguir en estas condiciones, cuando el 1 de enero se dé ese aumento salarial para los salarios de las personas, prácticamente quedará difuminado a las horas, simplemente porque las personas van a ver que van a ser más ricas prácticamente en una forma momentánea, porque pasando prácticamente un tiempo, los precios van a tener la misma implicación de alza como lo está manejando el salario oficial, y por lo tanto vamos a ver difuminado ese aumento salarial que se nos está tal vez prometiendo, con la finalidad de darle una poca más de certeza a los consumidores mexicanos. Pues ojalá que sí se cumpla esa previsión que tienes, que sea bastante, digamos, otro aumento histórico para el próximo año. Héctor Iván del Toro, muchísimas gracias. Si me permite, pues, a ver si en diciembre retomamos el contacto, sobre todo para ver cómo cierra el año en cuanto al comportamiento de los precios, y justamente ya sabremos de cuánto es el aumento salarial para el próximo año. Sí, claro que sí, con mucho gusto estamos a tus órdenes, y para ti nuevamente un saludo, y para todos los radioescuchas que nos dan el favor de poder escuchar nuestros comentarios. Muchas gracias, Héctor Iván del Toro, economista. Un fuerte abrazo. Es economista del CUSEA, acá del Departamento de Métodos Cuantitativos. Desde hace años nos comparte su análisis. Qué situación pues tan grave, cómo se resiente en el bolsillo efectivamente el aumento de los precios. Hay que recordar en la época, digamos, previa a la Cuarta Transformación, cómo los gobiernos, sobre todo del PRI y del PAN, se negaban a autorizar aumentos del salario por arriba de la inflación, que en aquellos tiempos se calculaba en 3-4%, siempre estaba anclado lamentablemente los salarios por debajo de la inflación. El argumento de los empresarios y de los gobiernos era que si aumentamos por arriba de la inflación se nos va a salir de las manos el control del control de precios de la inflación, algo que fue, digamos, desmentido, por supuesto, en los gobiernos de López Obrador y ahora en el de Claudia Sheinbaum, donde sí ha habido aumentos al salario mínimo por arriba de la inflación. Pero ¿qué pasa? Pues que son insuficientes. Todavía esos aumentos históricos que se han registrado desde hace años no son suficientes para que alcancemos las y los trabajadores el precio, por lo menos, de la canasta básica, de esos 11,500 pesos que se necesitan solo con lo básico para subsistir, sin contar todo lo demás, sin contar medicinas, recreación, renta, servicios. Así que el aumento tendrá que ser mucho, mucho mayor para el próximo año, y digo yo también tiene que contemplar a otros sectores de la población económicamente activa, que digamos que no estamos dependiendo de un contrato colectivo de estas formas. Digamos, buena parte de la población pues labora en el sector informal o también bajo esquemas de honorarios, digamos, y pues ahí casi no se perciben estos aumentos salariales. La mitad de la población, comentó Héctor Iván del Toro, pues estamos teniendo dificultades para llegar a fin de mes acá en Jalisco. Vamos a hacer la última pausa en Cosa Pública 2.0 y ya regresamos para cerrar el programa de esta tarde. Cosa Pública 2.0. Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0, ya entramos en el último bloque de esta tarde, solo para complementar la información a escala internacional de lo que veníamos hablando al principio del programa con Temoris Greco. Vamos primero un resumen de lo que sucede en Gaza, donde nos comentaba, justamente hablábamos con Temoris de esta intención, una vez más, de Israel de apropiarse o anexar el territorio de Cisjordania, pero hubo una advertencia de parte de Donald Trump, quien aseguró ayer que Israel no hará nada con Cisjordania recuperada y advirtió que Tel Aviv perdería el apoyo de Estados Unidos si decide seguir adelante con el proceso de anexión, mientras el vicepresidente estadounidense J.D. Vance calificó la decisión del Parlamento israelí de apoderarse de ese territorio palestino como un insulto que va en contra de la estrategia de Washington. Esto, por lo menos, vemos a nivel discursivo esa posición de Washington. Hay que ver si en los hechos efectivamente impide o le pone un alto a esas intenciones de Benjamín Netanyahu. Por otro lado, la apertura de corredores médicos para evacuar a los pacientes de la Franja de Gaza supondría un punto de inflexión para las 15,000
personas que necesitan tratamiento fuera del territorio devastado por la guerra o por el genocidio, decimos nosotros acá. Esto es lo que informó el día de hoy la Organización Mundial de la Salud sobre la situación muy crítica que hay para la población civil en Gaza. La OMS apoyó la evacuación médica de casi 7.800 pacientes desde que inició esta escalada del genocidio en octubre del 2023, que destruyó la infraestructura sanitaria del estrecho territorio palestino. El alto al fuego negociado por Estados Unidos, se recuerda que entró en vigor el pasado 10 de octubre, pero la Organización Mundial de la Salud apenas pudo realizar una misión de evacuación médica desde entonces. Fíjense, han pasado ya 2 semanas y en 2 semanas de supuesta tregua, la OMS solo ha podido hacer una evacuación médica desde entonces. En esa misión logró evacuar a 41 pacientes críticos y a 145 acompañantes, pero insistimos con el dato. Es urgente la evacuación de 15.000 personas que necesitan tratamiento fuera de la Franja de Gaza porque pues, la infraestructura sanitaria prácticamente está devastada. También ya dejaremos en redes sociales este reclamo de la que comentábamos de la Asociación de Prensa Extranjera en Jerusalén, criticando el bloqueo informativo que permanece sobre lo que ocurre en la Franja de Gaza porque Israel bloquea la entrada de periodistas independientes. Y ya para hablar de los otros asuntos sumamente delicados, sobre todo volviendo a nuestro continente, pues el resumen es que Estados Unidos mantiene la presión militar en el Caribe y realizó el 10º ataque durante la noche de ayer contra una presunta narcolancha que dejó un balance de 6 muertos. Eso lo anunció el día de hoy el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. La embarcación operaba supuestamente, esta es la versión de Estados Unidos, sin ningún tipo de investigación. Supuestamente operaba para el cártel del Tren de Aragua, lo aseguró el secretario de la Defensa en sus redes sociales. Sin embargo, pues estas operaciones siguen encontrando mucha resistencia, sobre todo del gobierno de Gustavo Petro allá en Colombia. Estados Unidos, por cierto, impuso el día de hoy sanciones al presidente de Colombia. Esto lo informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en su sitio web. Dice, desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses, declaró sin presentar ninguna prueba el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Imagínense qué grave la acusación. En el comunicado se acusa a Petro de permitir, supuestamente lo estoy leyendo, el florecimiento de los cárteles de la droga y negarse a detener esta actividad. Asimismo, se reiteró la posición del gobierno de Trump de proteger, dice, nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país. Una vez más, como en el discurso y en las acciones, el gobierno de Trump pues ha, digamos, ligado estas acciones belicistas e imperialistas contra América Latina con el discurso de un supuesto combate al crimen organizado. Por cierto, también el día de ayer Trump afirmó que Estados Unidos matará sin permiso del Congreso a los narcotraficantes en Estados Unidos. Esto es porque hay una discusión. Parte del Congreso, obviamente de la oposición estadounidense, le dice a Donald Trump, si tú quieres realizar estas operaciones, estos ataques que estás haciendo, necesitas una autorización de parte del legislativo, una especie de declaración de guerra. Pues Trump dice que no le importa nada y que va a continuar matando sin permisos ni siquiera del legislativo, que está dominado de todas maneras por el ala del Partido Republicano. Y justo también compartimos el día de hoy el balance que da el propio jefe del Pentágono. Ya van 43 personas asesinadas, acusadas de supuestamente ser narcoterroristas. En todo esto también se anuncia de parte del propio jefe del Pentágono nuevamente que el ejército estadounidense está desplegando ahora un portaaviones en aguas frente a Sudamérica. Esta es la última escalada militar en la región. Según el Pentágono, ese portaaviones es el Gerald Ford, el más nuevo supuestamente de la Armada y considerado el más grande del mundo, y será acompañado además por 3 buques destructores, según informa la agencia AP, que publica el diario La Jornada del día de hoy. El despliegue del portaaviones es la decisión más importante para la Casa Blanca y a menudo implica operaciones militares de mayor envergadura. La decisión se presentó en momentos en que Washington está ampliando sus operaciones militares acá en el Caribe y aumenta la presión sobre el gobierno tanto de Venezuela, de Nicolás Maduro, pero también
vemos cómo la presión aumenta contra el gobierno de Colombia. Y por si todo esto fuera poco, Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela. Hay que recordar, pues Trinidad y Tobago está muy cerca de las costas venezolanas. Y este anuncio viene después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidiera pues no a la guerra. Escribió un mensaje en inglés tal cual, dice "No crazy war, please", es decir, no una guerra loca contra Venezuela, por favor. Es el llamado que está haciendo el gobierno venezolano a Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Por ahora, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a lo largo de la semana acá en Cosa Pública 2.0. Sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está nuestra compañera amiga Gabriela Bautista preparada para transmitirles La Voz de la Luna. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.